¿Qué significa ser hombre? Pregunta, no sé si será fácil, será difícil, pero estas son cosas que aprendieron los discípulos y que hoy Pedro nos va a enseñar de qué es lo que significa ser hombre. Seguimos fortaleciendo nuestra identidad en una sociedad posmoderna, una sociedad donde creo que muchos han acertado llamándola una sociedad postcristiana, es decir, el cristianismo está siendo relegado, todo su legado está siendo olvidado. Pero entonces, ¿qué implica ser hombre? ¿Qué implica ser esposo? ¿Y qué implica ser líder? ¿Están asociados estos términos? Estamos hablando que el ser hombre, la masculinidad, es un autoritarismo de imponer al estilo dictador. Estamos hablando que es más bien esconderse detrás de algunas ramas, como hizo Adán cuando recordó que estaba desnudo delante de Dios. ¿Qué implica entonces ser hombre? ¿Qué implica ser esposo? Y también ¿qué implica ser un líder? La semana pasada Leo nos enseñaba en Primera de Pedro sobre el rol de la esposa y cómo esta comprensión correcta de la sumisión va a potenciar la dinámica del matrimonio. Pedro va a hablarle a los hombres, a los esposos. Y como los hombres somos un poco lentos en todas las cosas, Pedro dice, hagámoslo fácil, muchachos, un solo versículo. No los vamos a complicar para que entiendan, y ahí estamos todavía entendiéndolo. Así que vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que es el único versículo que veremos en esta mañana. 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es muy importante aquí, en esta primera parte, que pongamos un poquito en contexto algunos conceptos muy importantes y que en la segunda parte nos metamos de lleno en el versículo 7 y finalmente, como una conclusión, podamos nosotros entender cómo comenzar a responder. Vamos a dar el beneficio de la duda, cómo seguir respondiendo desde una masculinidad realmente bíblica. Partamos de que Pedro está escribiéndole a creyentes en Roma. ¿Qué decía la ley romana en aquel momento? El hombre tenía la patria potestas. Se lo voy a leer. El patria potestas era el derecho romano del poder casi absoluto y casi divino del pater familia, es decir, del padre de la familia, ejercida sobre todos sus descendientes masculinos y sus bienes. Una autoridad que incluía la vida, la muerte, el matrimonio, la venta y la propiedad, siendo fundamental para la estructura familiar, social y romana, aunque se fue atenuando con el tiempo. Esto también en la práctica incluía a las esposas. Entonces, para un hombre romano, en la cultura del primer siglo, pues era normal ser el patriarca, el que imponía, el que decidía, no solamente sobre la vida, sino también los bienes de los que estaban bajo su cuidado. Esto implicaba, como acabamos de decir, bienes, compra, venta, esclavitud y un montón de cosas más. Y eso incluía también a la esposa, que la esposa era vista como algo meramente utilitario, bien, en todo el sentido de la palabra. Sea para las labores domésticas, sea para la vida sexual, sea para lo que fuera, encontramos entonces que esta era la perspectiva común en los tiempos del primer siglo. ¿Cómo era entonces la masculinidad en el primer siglo? Porque si estamos hablando de un contexto bíblico al cual Pedro escribe, es importante recalcar algunas cosas. Muy bien, en primer lugar, la masculinidad del primer siglo tenía algunas características muy importantes para ellos. Se esperaba obediencia absoluta de parte de la esposa y de los hijos. ¿Café? Venía café. No salga, no salgo. No entre, no entro. Me acuerdo una persona que fue a un viaje misionero a un país diferente y me contaba que la esposa tenía que pedirle permiso al esposo, en este caso los pastores, para cargar su teléfono. Entonces la esposa venía, la esposa del pastor, porque no es esposo, es el pastor, ¿verdad? ¿Puedo cargar mi teléfono? Sí, está bien. Entonces la señora podía venir y cargar el teléfono. Sírvase, por favor. Puedes cargar tu teléfono. Segundo, había desigualdad moral o espiritual. A nivel moral y espiritual había una gran diferencia. E inclusive el común era que la mujer era emocional y no racional. Es decir, las emociones podía vivirlas, pero no la racionalidad. También la vida sexual era un doble estándar. Los hombres del primer siglo podían vivir su vida sexual
como se les antojara. La mujer no. La mujer estaba únicamente limitada para su esposo. El hombre no. Con sirvientas, inclusive con otros hombres, y socialmente y moralmente no era ningún problema. El divorcio era común, unilateralmente hablando. Es decir, solamente el hombre podía decidir si se divorciaba, pero la mujer jamás podía tomar esta iniciativa. La violencia estaba normalizada y la educación y la vida pública eran totalmente limitadas. Entonces, este era el principio, los principios básicos de una masculinidad en el primer siglo. ¿Cómo es la masculinidad hoy, en nuestros tiempos? Y aquí quiero hacer una salvedad. Si bien es cierto, a nivel cultural hemos mejorado estos patrones, hay algo que a mí todavía me queda picando por ahí, es que los cambios que han habido a nivel de masculinidad no necesariamente vienen por una comprensión de los principios bíblicos. Es decir, que las personas los hombres que hoy día son un poco más proactivos, responden diferente a estos modelos, que quizás salen de un modelo machista, bien, y son un poco más comprensivos, no vienen por una transformación del corazón, sino que a mi entendimiento es un movimiento pendular. Es decir, del machismo dijimos, vamos para el otro lado, y se van a otro lado hasta caer en pasividades tremendamente peligrosas y que no vienen por una transformación desde adentro y hacia afuera. Con el paso de los tiempos, el péndulo va a ir de vuelta para el otro lado y eso probablemente se vaya a repetir. Pero básicamente, ¿cuáles son algunas características de la masculinidad del siglo XXI, es decir, de hoy? Críticas constantes, inofensivas, peso, actitudes, emociones, apariencia física, capacidades, falta de escucha emocional. A los hombres nos cuesta escuchar emocionalmente a nuestras esposas. Y yo me pongo de primero. Hemos puesto el ejemplo, muchas veces mi esposa viene simplemente por un abrazo y mi mente mecánica es cómo te soluciono para seguir la vida, no para escucharla emocionalmente. Y a mí me cuesta un montón y lucho mucho con eso. Normalización del cansancio, la vida matrimonial ya no está en función de una relación mutua, sino que depende de lo que tengamos que hacer, de tantas ocupaciones, estamos en un ritmo tan complejo que no nos atendemos mutuamente. Indiferencia emocional, es todo mecánico, manipulación sexual de ambas partes. El hombre manipula para obtener sexo, igualmente la mujer para no tenerlo o para tenerlo. Repartición desigual de tareas en casa, que es un asunto pues bastante interesante, inclusive a nivel generacional, ¿verdad? Me acuerdo mi abuelo, y siempre me acuerdo, mi abuela le servía la comida, nada más se sentaba, se quedaba así viendo los platos y le faltaban los cubiertos. Silbaba, herramientas, pero resulta que las herramientas estaban detrás de él. Él no podía volverse para abrir un cajón y sacarlas. Y era normal. Y mi abuela venía corriendo, ¿verdad? Y le ponía los cubiertos. Ausencia en la crianza de los hijos. Es una característica común de que algunos hombres o algunos modelos de masculinidad no participan en la crianza de sus hijos, sino que lo relegan a las mujeres. Y también, pues ya en otros campos, control y otras formas de abuso. Entonces, estas son algunas características. No quiero tampoco satanizar y decir nuestra masculinidad de hoy está perdida. Creo que no. Pero cuando yo veía esto, comenzaba a reflexionar y yo decía, ok, estamos mejor. Realmente de fondo, estamos mejor que aquellos momentos o aquella masculinidad del primer siglo. Y comienzo a verlo desde mí, por supuesto, porque tiene que ser así. Yo no voy a verlo desde otra perspectiva que no sea primero la mía. Y déjenme decir que me costó mucho responder a esta pregunta. ¿Hemos mejorado, crecido? Superficialmente yo creo que sí. Es decir, ha habido cambios en el modelo de masculinidad en 20 siglos, ciertamente favorables. Pero vuelvo al punto. ¿De dónde vienen estos cambios, esta transformación en los conceptos de masculinidad? ¿De dónde vienen? Bueno, creo yo que es una respuesta pendular. Vámonos al otro lado. No seamos machistas, no seamos groseros, no seamos estos, pero vámonos para el otro lado donde se entra en una pasividad espantosa. Donde el hombre cede, y escucha esta palabra que es muy importante, su responsabilidad delante de Dios en su masculinidad. Y ahí es donde a mí se me tuerce un poco la respuesta y yo podría decir, ¿hemos mejorado? No necesariamente. Hay cambios externos visibles y buenos y funcionales, sí. Pero si entramos en el corazón de la iglesia y lo traemos a nuestro contexto, ¿cómo es la masculinidad hoy en nuestra iglesia?
Las mujeres se pueden levantar y se pueden ir. Ya terminamos con ustedes. ¿Quiere oír? ¿Qué problema? Pero si comenzamos a ver en nosotros como hombres creyentes, que hay un llamado ya no cultural, sino de un llamado superior, que es un llamado transformacional de acuerdo a las Escrituras, yo pregunto, ¿cómo es entonces nuestra masculinidad? ¿Es una masculinidad conforme al modelo escritural? ¿O hemos respondido simplemente a algunos incentivos de la cultura para ser mejores hombres? La autoridad es una palabra muy importante y ya lo mencionamos una vez y lo voy a volver a repetir. Autoridad y poder son palabras que lamentablemente por muchas formas de abuso en diferentes campos han sido palabras que nos han robado. Pero existe la autoridad y el poder dado por Dios para hacer el bien. Y esto es muy importante. Porque entonces entendemos que al hombre, al esposo, se le ha dado poder y autoridad. La habilidad, la responsabilidad y el llamado bíblico, que eso es autoridad, para hacer el bien, no para abusar. En el momento en que un hombre comience a abusar, sea de su esposa, de sus hijas o de otro contexto en familia, ha perdido su poder y autoridad dado por Dios. Lo ha usado para su propio beneficio y eso va, creo yo y espero, a ser retribuido por parte de Dios. Pero cuando un hombre entiende su rol de masculinidad, de liderazgo, de protección, de provisión, y entiende que ha recibido de Dios una responsabilidad para hacer el bien, este hombre lo que va a hacer es caer de rodillas delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, porque esta responsabilidad es tremendamente grande para mí. Y yo necesito la transformación para responder correctamente al poder y autoridad que tú me has dado. Siempre me acuerdo cuando nacieron nuestras hijas, que me las dieron, a mí las dos fueron cesárea, entonces Vivian estaba durmiendo, ¿verdad? Dichosa. Y yo estaba ahí, ¿verdad? En un saco de nervios y me traen a María José y a Abigail, ¿verdad? Contextos diferentes. Ari venía dormida, Abby venía llorando, como costumbre, ¿verdad? Y me las dan y yo la pongo aquí en el brazo, las dos eran de aquí, de la punta de mis dedos al codo. Y yo la tenía aquí. Nunca en mi vida sentí tanta responsabilidad sobre algo. Y yo fueron pensamientos tan rápidos de decir, Señor, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? De tenerla que administrar una vida y formarla en tus caminos. Yo decía, Señor, dame sabiduría. Han pasado 20 años y están vivas. Por lo menos. Pero entonces, el concepto de poder y autoridad en el siglo I tenía que ver con poder. Yo domino, yo mando, yo determino. Y esto era el concepto de autoridad. En el siglo XXI, yo creo que es un movimiento pendular, y esto es observación y lectura, bien, pero veo ese péndulo que va de un lado para el otro. Algunos modelos de masculinidad siguen siendo tan abusivos como en el primer siglo. Por nuestro ministerio en Levanta hemos escuchado historias de historias, no solamente de hombres no creyentes, no solamente de hombres cristianos. Hemos escuchado historias de hombres líderes, si se cabe la palabra, pastores, misioneros que son altamente abusivos o que han sido altamente abusivos. Pero también el péndulo se va hasta el otro punto, donde algunos hombres asumen una actitud de decir, yo no voy a ser como esos abusadores, esos agresivos. Y está muy bien, pero el péndulo se les va, el movimiento se les va hasta el otro lado y entran en una pasividad, decir, no, mi amor, todo lo que usted diga, lo que usted mande, yo soy su simple siervo, nada más. Y en una pasividad, en una, quiero decir, cobardía, que realmente asusta. ¿Por qué? Porque hay un asunto de responsabilidad entregada al hombre. ¿Entendemos eso? La autoridad y el poder no es algo que yo diga, ahora sí, tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es, Señor, ¿qué responsabilidad me has dado? ¿Cómo administro esto que me diste para cuidar a mi esposa y a 2 hijas? ¿Cómo puedo ser un líder? ¿Cómo puedo ser un proveedor? ¿Cómo puedo ser un protector? Hago un paréntesis. Cuando digo proveedor, no estoy simplemente hablando de traer dinero a casa. Ese es un concepto muy escaso. Porque muchos hombres dicen, vea, yo trabajo de sol a sol y pongo el arroz y los frijoles en la mesa. Excelente, muy bien. Pero continúe proveyendo el resto de cosas. Una presencia en el hogar, un cuidado emocional y sobre todo un liderazgo espiritual para llevar a su esposa y a sus hijas más cerca de Dios. Hermanos, usted y yo, hombres, varones,
no podemos cambiar el corazón de nuestra esposa y nuestras hijas. No podemos. Pero sí tenemos el poder y autoridad dado por Dios para acompañarlos y llevarlos lo más cerca de Dios posible en nuestra fuerza, en nuestra comunión, en nuestra dependencia. Pero muchas veces simplemente decimos, las llevo a la iglesia, les enseño la Biblia y algún principio por ahí y está todo bien. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque Pedro nos va a decir en el versículo 3, capítulo 3, versículo 7 que hemos leído, que somos renacidos como esposos. Capítulo 1, versículo 3, por favor lo leemos, de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pregunto, ¿esta esperanza es solamente espiritual o también implica las relaciones que debemos desarrollar a nivel terrenal también, en conjunto con toda la gran enseñanza bíblica? Por supuesto que sí. Esta esperanza de haber nacido de nuevo en Cristo también implica, y ojo como lo digo, también implica las responsabilidades primordialmente de masculinidad como esposo y como padre. Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo. Primero somos hijos de Dios, ahí descansa nuestra identidad. Y después de esto, o a partir de esto, vienen nuestras relaciones. Como soy hijo de Dios, yo quiero ser también un esposo conforme al corazón de Dios. Como soy hijo de Dios, soy un padre que busca criar a sus hijas en amonestación y disciplina del Señor. Como hijo de Dios también, y todo lo que venga después. Soy un trabajador, vivo en una comunidad, tengo responsabilidades, pero a partir de nuestra identidad como hijos de Dios. Todo esto para llegar a entender que Pedro les va a decir, hermanos, vean, ustedes saben cómo nuestra cultura nos está hablando. Pero yo les voy a decir, esposos, ahora que ustedes están en Cristo, que para nosotros, por todo el modelo bíblico, hay algunas cuantas diferencias que tenemos que considerar. En primer lugar, la esposa es coheredera con el esposo. Y esto era, lo habla Primera de Pedro, esto es explosivo en un contexto donde la esposa no heredaba ni tenía un estatus moral igual que el hombre. Era absurdo para la cultura. La fe cristiana coloca al esposo y a la esposa en una dignidad igual, que para la cultura al momento era una locura. Para nosotros hoy inclusive hablar de un matrimonio, de un cristianismo. Es más, déjenme ser un poco detallista. A mí me llama la atención ver pocos hombres con el anillo de casado. No sé si usted lo usa o no, y eso no es tampoco determinante en las cosas. Pero yo a veces me pongo a ver cosas y digo, a ver, ¿qué? No aquí, fuera, ¿verdad? Y mira, y este no anda, y este no anda. Qué interesante. No es determinante, no determina espiritualidad. Pero yo digo, ¿habrá alguna razón diferente? Es algo muy, muy superficial. Muy bien. Segundo, va a enseñar que el esposo tiene deberes morales con la esposa. Antes la esposa en el siglo I tenía que rendirle pleitesía al esposo. Ahora el esposo, lo que estamos leyendo, tiene deberes morales hacia ella. Y es un asunto de reciprocidad. Si usted lee 3:7 dice, vosotros maridos, asimismo. Es decir, que la relación es en ambas direcciones. El esposo es responsable con la autoridad recibida. Pedro va a decir, hónrenlas como a vaso más frágil. Entonces, también el cristianismo elimina la doble vida sexual. Porque si para los romanos que el hombre tenga una vida sexual abierta no era un problema, para los romanos creyentes de aquel momento hay un principio superior de masculinidad. El matrimonio y la relación sexual es exclusiva para el matrimonio. Así que este hombre cristiano, probablemente criado en un contexto totalmente cultural y secular, él va a decir, ahora que estoy en Cristo, no voy a vivir como viven los demás. Tengo a mi esposa en santidad y honor. La voy a proteger. Y parte de esa protección tiene que ver con una fidelidad sexual. Aunque la cultura lo permita, yo no lo voy a hacer. Porque en Cristo tengo una identidad de masculinidad diferente. Y tercero, Cristo, ya mencionamos esto. Entonces, masculinidad tiene que ver con tres cosas importantes que lo vamos a ver en la segunda parte. Liderar, proveer y proteger. Son asuntos muy importantes y no solamente de un aspecto físico. Eso es muy importante. Es integral.
Yo necesito liderar, proveer y proteger también emocionalmente, espiritualmente, con la presencia en mi casa. En Levanta usamos una definición de masculinidad y es esta. En el corazón de la masculinidad madura, porque hay masculinidades inmaduras, hay un sentido de responsabilidad benévola para liderar, proveer y proteger a las mujeres, a sus esposas, de formas apropiadas para las diferentes relaciones de un hombre. Hay un asunto de responsabilidad recibida por parte de Dios para este bien. La autoridad del esposo es recibida, no es propia. Y esto es algo que se tiene que entender. La autoridad que alguna persona tenga, la autoridad que yo puedo tener como pastor, junto con Ervin, que estamos trabajando, no es una autoridad que tenemos porque somos muy guapos, ¿verdad? Porque si fuera por eso estaríamos fuera hace rato, ¿verdad? Esa autoridad es autoridad dada por Dios. En el momento en que como líderes seamos hallados en falta, esa autoridad va a ser retirada y dada a otra persona que asuma esa responsabilidad. Entonces, es recibida de Dios y en Cristo se convierte en responsabilidad. Entonces, hombres, si alguna vez pasó por nuestra mente algún delirio de grandeza, de decir, es que yo soy el hombre, el pastor, el esposo, el padre, entonces a mí hay que cuestionar realmente nuestro concepto de masculinidad y entender que, uno, es recibida y así como es recibida puede ser quitada. Y segundo, es un asunto de responsabilidad. Se nos van a pedir cuentas. Entonces, ya ser el líder, ya ser el esposo, no es cosa tan bonita sentarse en un sillón y ver el periódico y el partido del día. Es un asunto de responsabilidad y de asumir lo que el Señor me ha mandado a responder. Quiero terminar esta primera parte. Pensé cómo hacerlo, pero simplemente copié y pegué algunos versículos que creo que apuntan al corazón de la masculinidad. Y esto en función de preparar nuestro corazón, hombres y también mujeres, de cómo entender la masculinidad. Hago un paréntesis, hablaba con Kendall está enseñando, ahorita creo que a 2 o 3 chicas, sobre masculinidad, ¿verdad? Pobre de estar sudando el pobre. Pero yo le decía, estábamos hablando y le sugerí una idea. Mira, obviamente pues las chicas son chicas, ¿verdad? Entonces yo le sugería, ¿por qué no lo hablas o lo enfocas desde un punto de vista donde la masculinidad que ellas como señoritas tienen que buscar en un muchacho, pensé otra palabra, que se intente acercar a ellas o que venga con sus coqueteos, ¿verdad? Y decir, ok, es este muchacho que viene a buscarme con los pantalones por media cintura y que mami, ¿verdad? Que vengan así, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? ¿Es este hombre un líder? ¿Es ese hombre, este muchacho responsable? ¿Ama al Señor? ¿Busca al Señor? Eso es lo que tienen que aprender. Igualmente, mujeres, eso es lo que hay que aprender y transmitir también a otros. Algunos textos. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, para que desarrollara una cultura desde la comprensión de quién es Dios. Hombre, usted se ha llamado a desarrollar una cultura, una civilización desde el fundamento en Cristo. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Nada más voy a hacer una pregunta. Hombres, ¿tenemos un tiempo dedicado a meditar nosotros en la palabra de Dios y responder desde nuestra masculinidad? Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Esto es la característica de una masculinidad. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Cómo son nuestros hijos? El justo anda en su integridad.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el modelo de Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hombres, sabemos descansar física, emocional y espiritualmente. Hemos aprendido a descansar nuestra masculinidad en el Señor. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto es masculinidad. Lo que el mundo presenta, lo que la cultura nos invita, no es masculinidad. Siguen siendo principios egoístas, centrados en la persona misma y totalmente distanciados de la palabra de Dios. Si usted, hombre como yo, se sintió hecho una miseria, bien. Porque ahora vamos a ir a Pedro y vamos a entender cómo entonces podemos seguir desarrollando una masculinidad bíblica y comenzar a decir, Señor, hoy voy a empezar. Y vamos a marcar un camino por donde empezar. Entonces, masculinidad bíblica es una de las principales responsabilidades que hemos recibido del Señor, y esto se evidencia en dos cosas: cómo vivimos y cómo tratamos a nuestras esposas. Dos verbos puntuales: cómo vivimos y cómo tratamos a nuestras esposas. Van a ser un medidor, algo para poder saber dónde estamos en cómo tratamos a nuestras esposas. Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Recuerdo que somos renacidos para una esperanza viva y que tenemos esa esperanza de una vida transformada. Bien, es decir, podemos responder no por capacidad propia, sino porque dependemos y estamos en intimidad con el Señor. Muy bien, 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, ya nos marca un asunto de reciprocidad. Bien, esto igualmente es importante, no está porque sí, está porque tiene que ver con esa mutua responsabilidad, esposo y esposa. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero resaltar dos palabras. Igualmente, vivid, es el primer verbo importante que encontramos aquí, vivir. Y el segundo aparece a la mitad del versículo, dando honor u honrando. Muy bien, entonces la exhortación sobre la cual vamos a trabajar hoy ya está fundamentada en lo que dijimos en la primera parte sobre la masculinidad. Entonces, mi responsabilidad de permanecer en Cristo y estar en Él se va a expresar ¿en qué? En el trato y en la convivencia. Entonces, pongámoslo con palabras un poco más claras. En primer lugar, ¿cómo convivo con mi esposa o convivo con mi esposa con comprensión? Vamos a ir viendo uno a uno de estos aspectos. Convivir. Habla aquí, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Este vivir no es estar en la misma casa. A ver, no es solamente estar en la misma casa, en el mismo lugar, sino que tiene que ver con un principio constante de presencia. Y no se trata nada más de estar, ¿verdad? A veces mi bella esposa me dice, gordito, me hace falta. Yo digo, pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, no sé, ¿verdad? Y es esa conversación de decir, bueno, convivir con ella y tomar esa iniciativa de decir, bueno, sentémonos a ver una película, a conversar, a tomar café. Se trata de la vida matrimonial, en cómo el esposo contribuye en toda la relación con su esposa. No solamente cohabitar, sino convivir. Además, quiero también aquí poner algo más que tiene que ver también con la potenciación de su feminidad. Leo enseñaba la semana pasada sobre el rol de la esposa. Bien, y si bien es cierto, las mujeres casadas tienen responsabilidad delante del Señor, parte de ese crecimiento también va a recaer sobre el liderazgo que el hombre trabaja. De hecho, en cualquier lugar empresarial, ministerial o como se llame, que haya un desarrollo de liderazgo, si es un liderazgo saludable, una de las principales virtudes del liderazgo va a ser el cuidado de las personas, no que están debajo de él,
sino sobre quien tiene responsabilidad. Y el cuidado de su equipo, de su personal, de sus compañeros de ministerio, de su esposa, es algo que es bastante importante en el desarrollo de la masculinidad. Otra vez, tuve consejerías con hombres que se jactaban diciendo, yo le doy a mi esposa lo que me pida. ¿Qué quiere? ¿Un carro? ¿Un viaje? Lo que sea, pero que no me pida nada más. Eso no es convivir sabiamente con la esposa. De hecho, dar cosas materiales es lo más simple, es lo más sencillo. Por eso no te doy nada. Porque es lo más superficial, es pasajero. Sino que es el todo, el hecho de estar bien. Y algo muy importante también es que lo lleva con un sabiamente. O sea, es convivir, estar, pero sabiamente. Y sabiamente no solamente tiene que ver una comprensión intelectual, sino también una comprensión emocional y práctica. Literalmente la definición de este concepto sabiamente es llegar a una comprensión como resultado de la capacidad de experimentar y aprender. Y me encantó esto. Si usted es padre y le dieron a su hijo, sintió responsabilidad, ¿cierto? Cuando se estaba casando, si era consciente de lo que estaba haciendo, también venía un compromiso de responsabilidad. Ahora, ninguno de nosotros nació sabido de lo que es ser padre o ser esposo. ¿Cuándo comenzamos a aprender a ser esposos? El día que nos casamos. Ahí comenzamos. Y es quiero decir, prueba y error. Es una capacidad de experimentar. Me relaciono, trabajamos y yo sé que por ese camino no es. Entonces tengo que retroceder y volver por otro camino, y por la práctica vamos aprendiendo sobre el desarrollo de esta relación con la esposa. Hace poquito, la semana pasada, cumplimos 23 años de casados, más 4 de novios, 27 años juntos, de nuestros 47. No es poco. Se ha hecho como 5 minutos debajo del agua. Entonces hablamos de que el matrimonio tiene que ver con esta actitud, ¿verdad? Y voy a aprender cómo amarla, cómo cuidarla, cómo tratarla sabiamente. No es perfección, no hay un esposo perfecto. Y aquí todos somos bastante imperfectos. Pero sí se trata entonces de disposición a aprender cómo llevo el matrimonio. Y es una intencionalidad de estar presente. Otra vez, soy insistente en el hecho de que no es un asunto de solamente ser perfecto o pretender ser perfecto, sino estar presente y procurar ese mejoramiento. Si en los 23 años de casados no hemos crecido, algo está mal. No perfecto, pero sí en constante crecimiento. Ahora, volvamos al texto. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Esta idea de vaso más frágil tiene que ver con un asunto de cuidado y respeto. Literalmente, el texto habla sobre la fragilidad física de la esposa. Es decir, la mujer va a tener naturalmente, biológicamente, va a ser la parte más débil de la relación, físicamente hablando. La mujer va a tener otras fortalezas. El hecho de dar a luz, de soportar un esposo insensato, de tener fuerza, de sacar fuerza de debilidades. Pero a nivel físico hay una evidente diferencia de fuerza y de capacidad. Es simplemente pues cosas de biología. El llamado de la masculinidad es tratar con cuidado y con respeto. Y no en vano, Pablo habla en Colosenses de no ser ásperos, de no ser groseros. Si usted comprara algo muy caro, vamos a decir, yo nunca lo haría, pero esas copas de cristal cortado de no sé dónde que valen no sé cuánto en la vida, ¿verdad? Yo compro las de Pequeño Mundo, esas son muy buenas. Pero si usted comprara una copa así, o un jarrón de la genealogía Ming de la China Oriental, ¿verdad? ¿Cómo lo trataría? ¿Como la copa de Pequeño Mundo? No, por supuesto que no. Eso tan valioso y tan frágil, usted lo tomaría y lo tendría en un lugar con un cuidado, lo trataría con cuidado y con respeto y con delicadeza. Ese es el principio que otra vez culturalmente no se daba en los tiempos de Pedro y que hoy nos manda a nosotros. La esposa era un objeto sexual en la cultura del primer siglo. Hoy para nosotros en Cristo la esposa tiene que ser ese regalo de Dios
tan frágil, tan valioso, que yo lo voy a tratar con mucho cuidado. Por eso se habla de este vaso o esta vasija frágil. Ahora, quiero sugerir algo. Hay algo muy interesante, no sé si usted lo conoce, que es la pirámide de Maslow. Es una pirámide propuesta por un psicólogo hace tiempo que básicamente determina cuáles son las necesidades básicas de un ser humano. Bien, comienza desde necesidades fisiológicas. Todo humano necesita respirar, hidratarse, alimentarse, descansar, bien, y ahí va en ascendencia hasta una parte de autorrealización, ¿verdad? Solo que un humano necesita para vivir. Y cuando yo leía ese texto y pensaba en esa responsabilidad de vivir comprensivamente, vino a mi mente, y no quiero decir que la Biblia está enseñando esto, es una comparación, y yo decía, ¿qué pasa si yo como esposo comienzo a vivir sabiamente con mi esposa, procurando ser un medio por el cual Dios me usa para satisfacer las necesidades de mi esposa? Alimento, descanso, protección, se hace, compro la comida, muy bien. En necesidad de seguridad física, saludable, de empleo, trabajo. Me intereso yo por su trabajo, por cómo le va en su trabajo, si se está realizando en su trabajo, si lo disfruta, si tiene problemas. Necesidades sociales, afecto, asociación, aceptación, intimidad sexual. ¿Cómo como hombres procesamos la parte sexual? ¿Simplemente por ir a lo que vinimos y se acabó? ¿O hay todo un contexto más amplio de intimidad sexual saludable, donde se procura un cortejo, una conquista emocional, una presencia que termina en una relación sexual? Es parte de lo que esta pirámide propone. Necesidades de reconocimiento, de respeto, de confianza, de éxito. ¿Reconozco yo sus éxitos, sus alcances, sus metas? Necesidades de autorrealización a nivel moral, creativo, espontaneidad, etc. Esto es algo que no es ni siquiera bíblico. Pero yo me ponía a pensar, si tuviera que escoger una base de cómo yo puedo convivir sabiamente con ella, podría ser un camino de entender a mi esposa integralmente y desde mi responsabilidad de aprender a vivir con ella sabiamente, decir, ok, Señor, ¿qué recurso tengo yo en mi masculinidad? ¿Cómo puedo ser el medio para ayudarla a que satisfaga todas sus necesidades? Y como aprendimos el domingo anterior, ella también va a estar en disposición de satisfacer mis necesidades. Entonces creo que es un modelo sugerido, interesante, para reflexionar y darle mente de cómo convivir sabiamente con ellas. Sin embargo, siempre está el principio, que aquí no lo contempla, de un cuidado espiritual. Y ahí es donde entonces vamos un paso más allá y me pregunto, ¿cómo nosotros como hombres podemos proveer ese cuidado espiritual de nuestras esposas? De liderar espiritualmente, de animar, de guiar. Y si fuera un poco más allá, ¿qué ejemplo damos nosotros de intimidad con Dios a nuestras esposas? ¿Tenemos nosotros, hombres, caballeros, masculinos, intimidad con el Señor? De sentarnos en un tiempo para buscar permanencia en el Señor, en la palabra, en oración, donde nuestra esposa y nuestros hijos vean que papá está con el Señor y que desde esa íntima comunión con el Señor, desde ahí comenzamos a vivir. Eso para mí es sumamente importante, porque de ahí surge todo el desarrollo de una masculinidad bíblica. Si no hay estos principios de esa intimidad con el Señor, ¿cómo vamos a desarrollar una masculinidad saludable? Segundo, algo muy importante y revolucionario para los receptores de Pedro, tratarlas con honra como iguales en la fe. Entonces, la masculinidad tiene que ver en vivir con ellas sabiamente. ¿Cómo puedo desde mi masculinidad potenciar todo el desarrollo integral de mi esposa? Desde la parte más básica de alimento hasta la parte más profunda de su vida espiritual con el Señor. Pero también, ¿cómo la trato con honra? Como a coheredera. Se nos ha quedado en nuestra mente, probablemente, algunos residuos del pecado, diríamos en Levanta, de quizás esos aspectos un poco, no, es la esposa, yo soy el hombre, entonces, no, hay un llamado a tratarlas con honra. Vamos a leer el texto una vez más. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ya hablamos de esto, y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, mi esposa no es mi empleada. Mi esposa no es la que satisface mi vida sexual. Mi esposa no es la que me prepara el café todas las mañanas. Mi esposa es coheredera conmigo en Cristo. Fuimos diseñados
Y estamos en Cristo en una posición con responsabilidades diferentes, por supuesto que sí, con características diferentes, por supuesto que sí, pero complementarios unos a otros. El llamado de Pedro es: trátenlas con honra. Este honrar tiene que ver con dar el valor que ella tiene. ¿Qué valor tiene? Si lo vemos, y tomo el ejemplo de lo que Erwin dijo ahora, si lo vemos desde el punto de vista relacional, probablemente yo voy a decir las poquitas fallas que tiene mi esposa. Es que ella esto y esto y esto. Pero si la veo en Cristo, voy a pensar dos cosas muy importantes. Mi esposa es imagen y semejanza de Dios, diseñada con propósitos específicos. Pero al mismo tiempo mi esposa es coheredera conmigo en Cristo. Y estamos en Él en una posición muy importante. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor, que esto realmente me parece muy importante, que nos va a entender ese trato con honra para la esposa. Romanos 8, 17. Somos coherederos, fíjense. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El creyente entonces, los hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Esto también es mi esposa, no solamente yo. Mi esposa es coheredera de Cristo conmigo y junto también con el Señor. Vamos a Efesios 3:6, que esto en la cultura grecorromana era un absurdo. 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando leemos estos textos, pensamos solamente, o más bien, lo que el texto dice es que los gentiles han venido a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Mi esposa es miembro del mismo cuerpo, pero usualmente no procesamos la vida en Cristo de esta manera. Mi esposa es mi hermana en la fe también, y está colocada, ha sido posicionada en Cristo junto conmigo, con el Padre y con Cristo. Es decir, delante del Padre y del Hijo, tiene una misma posición que yo. Por eso el mandato de honra, tanto como hija de Dios, imagen y semejanza, pero también como a coheredera junto conmigo en Cristo. Muy bien, aparte de eso también es un modelaje desde la creación. Muy bien, el texto termina diciendo, en el versículo 7 de 1 de Pedro, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 de Juan 2:9. Y dígame por favor si este texto excluye a nuestras esposas. 1 de Juan 2:9, que pronto estudiaremos 1 de Juan. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios y estar enemistado voluntariamente con alguien? En este caso, con mi esposa. ¿Cómo? No hay una consistencia en esto. Vamos a Malaquías capítulo 2, en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, porque Malaquías también va a hablar sobre ese concepto de cómo pretendemos acercarnos a Dios estando enemistados o quebrantando las relaciones más importantes como la matrimonial. Capítulo 2, versículo 10 de Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija del Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera eso, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Fíjense acá, el 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Básicamente, lo que Malaquías nos está diciendo es algo, para ponerlo en pocas palabras: yo no voy a recibir de ustedes sus ofrendas. ¿Y por qué, Señor?
porque ustedes han sido desleales con sus esposas. ¿Cómo yo voy a aceptar ofrenda ante esta deslealtad? Y exhorta, ustedes dejaron a sus mujeres por irse con otras. Entonces, ¿cómo nuestras oraciones van a ser a nivel de conciencia tranquilas y a nivel relacional correctas, en el sentido de estoy en este maltrato hacia mi esposa, pero continúo buscando a Dios en oración? Hay una disonancia en esto. Y es sumamente importante que nosotros sepamos entender lo que Pedro nos está hablando acá. Dijimos entonces que la masculinidad bíblica es una de las principales responsabilidades que hemos recibido del Señor, y esto se evidencia en dos cosas: cómo convivimos, el desarrollo relacional, y dos, cómo tratamos a nuestras esposas. Tengo una pregunta: ¿qué sigo permitiendo que modele mi masculinidad? Porque la cultura ya ha hecho un trabajo suficientemente profundo en modelar una masculinidad fuera de las Escrituras. Y hay algunos tratos y algunas cositas que hemos mejorado, pero no del todo. Ahora me compartía alguien en el receso conceptos que tenía Lutero, de que decía que la mujer solamente servía para tener relaciones sexuales y tener hijos, nada más. Puntos de vista de hombres creyentes totalmente alejados de lo que dice la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué sigue permitiendo que modele mi masculinidad? Quiero adelantar algo, con el permiso aquí de mi estimado. Hemos estado trabajando, Ervin y yo, un poco en cómo vamos a encaminar el ministerio de Levanta, y el Señor nos llevó a poder comprender algo después de mucha conversación, y es lo que hemos llamado el círculo de la gracia, o el ciclo de la gracia. Y lo hemos discutido y le hemos dado vuelta y hemos conversado mucho sobre esto, y esto va a ser el tema que vamos a lanzar en el retiro de líderes. Por eso la importancia de que participemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos llegar a una relación, a un hacer, sin haber pasado por un proceso de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ervin decía ahora, antes de cantar, él decía, aprender a vernos como Dios nos ve. Bueno, nosotros no hemos aprendido esto y queremos llegar, quiero ser el esposo perfecto, quiero cumplir los mandamientos perfectos, quiero hacer, y está muy bien, pero hay una serie de cosas previamente deben suceder antes de llegar a esto. Lo pongo en términos más simples. Para llegar a hacer algo, tenemos que entender quién soy primero. Y esto es muy importante. Yo no puedo llegar a ser o a hacer las cosas de la masculinidad si no entiendo desde dónde debe ser modelada mi masculinidad. Y tiene que empezar por una intimidad que cada uno de nosotros, en nuestro contexto, los hombres, debemos comenzar a entender. Entonces, ¿de qué consta el ciclo de la vida que estamos conversando y que queremos modelar todo este año? Queremos llegar nosotros a esto, un fruto relacional. Queremos llegar a estar bien con mi esposa, bien con mis hijas, bien con mis amigos y todo. Pero ¿qué pasa? Quiero llegar simplemente a hacer cosas, saltándome la parte de quién soy verdaderamente, de resolver asuntos pendientes, de tener una intimidad genuina con el Señor, de procurar una transformación, en este caso de la masculinidad, desde el fundamento bíblico y no la buena influencia de la cultura. Y tiene que empezar primeramente por aceptación. Hemos sido aceptos en el amado. Es decir, Dios nos acepta por medio de Cristo. Erwin decía algo muy importante. Lo que hacemos no es para ser aceptados, es porque hemos sido aceptados en Él. Entonces, no vengo a esto para ver si Dios me da una identidad, una permanencia y una aceptación. Es que en Cristo he sido acepto en el amado. Siendo acepto en el amado, avanzamos a aprender lo que es una permanencia en Él. Ahora cantábamos, tengo una herida en mi interior, aunque Cristo vive en mi corazón. Tiene que ver con esta permanencia de aprender a estar con el Señor, a descansar en Él. Tiene que ver después con una identidad, cómo asumo la identidad dada por el Señor o cómo tengo una identidad dada por el Señor, bien, la cual comienzo a vivir. Entonces, después de entender que soy acepto en el amado, que permanezco en Cristo, descanso en Él, reposo en Él para hacer cosas, tengo una identidad que se está desarrollando. ¿Qué surge a partir de eso? Una masculinidad bíblica, una relación, una feminidad bíblica,
un ministerio bíblico, relaciones sanas, pero ¿a partir de dónde? A partir de entender por la intimidad lo que implica aceptación, permanencia e intimidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a vivir esa masculinidad que realmente procuramos y que queremos realmente vivir como hombres, masculinidad bíblica? No la del siglo I o la del siglo XXI. ¿Dónde comienza? Cuando seamos lo suficientemente hombres de buscar tener una intimidad con el Señor y reconozcamos nuestra pobreza en el Espíritu y nos postremos delante de Él y aprendamos a vernos desde las Escrituras como Él nos ha diseñado para hacer y comenzar a caminar por fe en todo este camino importante. Si usted lee Malaquías capítulo 6, perdón, no es Malaquías, es Miqueas, hay un pleito legal entre Dios y el pueblo y Dios presenta su caso. Vamos a Miqueas 6 rápidamente, porque Dios le va a decir al pueblo que Él ha sido fiel. Dios presenta su caso. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hay todo una defensa, por decirlo así, de quién es Dios. Y el pueblo se había distanciado. El problema del pueblo no era falta de gracia de Dios, sino falta de gratitud y de infidelidad de parte del pueblo. Ahora, el pueblo responde, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas. El pueblo contesta, digamos que bien, pero no entendiendo bien. Pero Señor, ya me presenté contigo ante ti por medio de un montón de cosas que he hecho. He hecho sacrificios, ofrendas, holocaustos, aceite y todo esto. Señor, y entonces, fíjense la esencia y la profundidad simple que presenta el Señor en el versículo 8. Que por cierto, creo que aquí podemos resumir nosotros lo que implica estos primeros pasos de permanencia en la masculinidad. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Señor, pero yo he hecho esto. Señor, yo hago esto en iglesia, yo sirvo de esta manera, yo ofrendo tanta cantidad de plata, yo hago esto, ya no digo esto, ya no hago lo otro. Señor, ¿qué más quieres que haga? Es que no quiero que hagas nada más. Quiero que seas una persona que permanece en la justicia, la misericordia y la humildad. Y para permanecer ahí necesitamos venir a esta intimidad con el Señor. Venir y entendernos aceptos en el amado. Y desde esta aceptación, seguir caminando ¿en qué? En una permanencia en Él, en procurar desarrollar la identidad que ya nos ha sido dada. Entonces la masculinidad va a salir, no desde una influencia cultural o algo para hacer, sino de una transformación del corazón. Cuando Dios va modelando y naturalmente descansando en el Espíritu, ahora sé cómo tratar a mi esposa, cómo convivir con ella comprensivamente, pero también cómo tratarla con honra y como igual. Y esto, por supuesto, se va a expandir a cualquier otra relación. Por eso apelamos a esta profunda intimidad con el Señor, que tenemos que comenzar a trabajar hoy, más todavía, si hemos recibido la responsabilidad de la masculinidad. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y en ti hallamos ayuda para el oportuno socorro. Señor, me presento delante de ti, Padre, reconociendo mi pobreza y recordando las palabras, Señor, de que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, delante de ti estamos y oramos, Señor, para un quebrantamiento, Señor, no de solamente sacrificios y acciones que quizás sean importantes, sino de una esencia, Padre, la cual tú estás transformando en nosotros, nuestro corazón. Lo que pensamos, sentimos y hacemos, Señor, sea transformado por medio del descanso en Cristo, de la permanencia en la palabra, en la oración, en contemplarte a ti, Señor, y descansar plenamente, Padre,
en esta obra que tú haces en nosotros. Señor, gracias por ese tiempo y oramos para que sigamos desarrollando esta vida dependiente que tenemos en Cristo. Te lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.